Es para el poco tiempo que te queda, mamá. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Valeria me dijo mientras me entregaba una caja vacía en mi fiesta de 70 años. La sala de mi hacienda estaba llena de invitados que se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Valeria había llegado tarde a mi cumpleaños, sin disculparse, y ahora me daba este regalo frente a todos mis amigos. La caja está vacía, como tu corazón siempre estuvo vacío para mí, me dijo con una sonrisa fría que no reconocí. Durante 45 años, desde que nació en 1978, le di todo. Cada peso que gané, cada propiedad que compré, cada sacrificio que hice, todo fue para ella. Pospuse mi propia vida, mi propia felicidad, para construir la suya. Lo que Valeria no sabía era que esa misma mañana, antes de la fiesta, había descubierto que mi yerno Roberto me había falsificado documentos y vaciado mi cuenta de ahorros. Y lo que tampoco sabía era que yo, Beatriz Mendoza, había empezado a mover cada pieza legal de mi imperio para quitarles todo lo que les había dado. Antes de continuar, si esta historia te hace reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos de justicia y dignidad. Mi nombre es Beatriz Mendoza, tengo 70 años y esta es mi historia. Me llamo Beatriz Mendoza Vega. Tengo 70 años recién cumplidos, aunque ese cumpleaños fue el día en que todo cambió. Nací y crecí en Querétaro, México, en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre tenía un pequeño taller de costura, y desde niña aprendí que la dignidad se construye con trabajo honesto y perseverancia. A los 22 años, en 1975, me casé con Eduardo Mendoza, un hombre bueno y trabajador como mi padre. Juntos abrimos un taller textil modesto. Eduardo manejaba la producción, yo manejaba las ventas y la administración. Trabajábamos de sol a sol, 7 días a la semana, con un sueño: construir algo grande. En 1978, cuando tenía 25 años, nació Valeria, mi única hija, mi alegría, mi razón de vivir. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, juré que ella tendría todo lo que yo no tuve, que estudiaría en las mejores escuelas, que nunca le faltaría nada, que su vida sería más fácil que la mía. Y cumplí esa promesa, quizás demasiado bien. Los primeros años fueron difíciles. El taller crecía lentamente, pero cada peso extra que ganábamos iba directo a Valeria. Ropa nueva cuando otros niños usaban ropa heredada. Juguetes cuando nosotros comíamos frijoles toda la semana. La mejor guardería privada de Querétaro cuando Eduardo y yo apenas dormíamos 4 horas para cumplir con los pedidos. Beatriz, la estamos malcriando, me decía Eduardo algunas noches, cansado. Está creciendo sabiendo que es amada, le respondía yo. Eso nunca es malo. Qué equivocada estaba. En 1995, cuando Valeria tenía 17 años, sucedió algo que cambió todo. Eduardo, mi esposo, mi compañero de vida, murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller. Tenía apenas 44 años. Me quedé sola con Valeria y con un negocio que dependía de los dos. Los primeros meses fueron un infierno. Lloraba mientras cortaba tela, mientras atendía clientes, mientras revisaba cuentas. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Tenía una hija que mantener, una hija que estaba por entrar a la universidad, así que hice lo único que sabía hacer: trabajar. Contraté más personal, expandí el negocio, conseguí contratos más grandes. Convertí aquel pequeño taller en una empresa textil mediana que proveía a tiendas departamentales de todo México. Textiles Mendoza se volvió un nombre respetado en la industria. Y cada peso que ganaba, cada logro que conseguía, lo hacía pensando en Valeria. Mamá, quiero estudiar diseño de modas en la Universidad Iberoamericana, me dijo Valeria en 1996, cuando llegó el momento de elegir carrera. La Iberoamericana era una de las universidades privadas más caras de México. La colegiatura anual costaba 180,000 pesos en ese entonces. Yo apenas estaba saliendo de las deudas que dejó la muerte de Eduardo. «Vas a estudiar ahí, mi amor», le dije sin dudarlo.
Tu papá hubiera querido que tuvieras la mejor educación. Durante 4 años, de 1996 al 2000, pagué cada peso de su universidad. No solo la colegiatura. También le renté un departamento cerca del campus, en la Ciudad de México, porque no quería que perdiera tiempo en transportarse. Le compraba ropa de diseñador porque necesitaba verse profesional para sus clases. Le daba dinero extra para sus salidas con amigos porque era joven y debía disfrutar. Mientras tanto, yo vivía en la misma casa modesta de siempre, conducía el mismo auto de hace 10 años y comía en el taller para no gastar en restaurantes. Valeria se graduó en el 2000 con honores. Fue el día más orgulloso de mi vida. La vi recibir su título, hermosa con su toga y birrete, y pensé que todo el sacrificio había valido la pena. «Mamá, gracias por todo», me dijo ese día, abrazándome. «Voy a hacer que te sientas orgullosa». Y yo le creí. Después de graduarse, Valeria quería poner su propia boutique de diseño. No una tienda cualquiera, una boutique exclusiva en el centro histórico de Querétaro, en una de las zonas más caras de la ciudad. «Mamá, esta es mi oportunidad de demostrar mi talento», me dijo con esos ojos brillantes que tenía de niña. El local costaba 850,000 pesos. La remodelación, otros 320,000. El inventario inicial, 280,000 más. En total, invertí 1,450,000 pesos en su sueño. «Cuando empiece a ganar, te voy a pagar cada peso, mamá», me prometió. Nunca vi un solo peso de vuelta. La boutique abrió en 2001 con gran fanfarria. Yo pagué la inauguración, por supuesto. Valeria invitó a medio Querétaro. Había champán, canapés, música en vivo. Gastamos otros 85,000 pesos en esa fiesta. Los primeros meses, la boutique funcionaba regularmente. Valeria vendía algunos diseños propios y ropa de otros diseñadores. Pero pronto empezaron los problemas. Valeria no tenía disciplina para administrar. Llegaba tarde. Dejaba la tienda cerrada días enteros porque necesitaba inspiración. Gastaba más de lo que vendía. «Valeria, necesitas llevar un control de gastos», le decía cuando revisaba sus números. «Ay, mamá, tú no entiendes de moda. Esto es un negocio creativo, no una fábrica textil», me respondía con desdén. Cada mes que la boutique tenía pérdidas, yo cubría la diferencia. Otros 50,000 pesos aquí, 75,000 allá. «Es solo temporal mientras se estabiliza», me decía a mí misma. En 2003, Valeria conoció a Roberto Silva en un evento de moda. Él se presentó como empresario gastronómico. Era guapo, bien vestido, hablaba bonito. Valeria se enamoró en cuestión de semanas. Desde el principio, algo en Roberto me incomodaba. Tenía 30 años, 5 años mayor que Valeria, pero no parecía tener nada concreto. Hablaba mucho de proyectos y oportunidades, pero nunca de trabajo real. «Mamá, Roberto es diferente. Es ambicioso como tú», me decía Valeria cuando yo expresaba mis dudas. «Ambición es buena cuando viene acompañada de trabajo», le respondía. «Ya empezaste. Nunca nadie es suficiente para ti», me reclamaba. Me callé. No quería alejar a mi hija. Se casaron en 2004. Yo pagué la boda completa, por supuesto. Una ceremonia en la hacienda de un amigo, con 300 invitados, banquete de 5 tiempos, orquesta en vivo, fuegos artificiales. Gasté 420,000 pesos en un día. Es tu única hija, Beatriz. Merece una boda de princesa, me decía mi amigo Martín, mi abogado y uno de los pocos que me quedaban de la época de Eduardo. Lo sé, Martín. Solo espero que él la haga feliz. Tengo mis dudas sobre ese muchacho, admitió Martín. Pero el amor es ciego, como dicen. Qué profético fue. Después de la boda, Valeria y Roberto vivieron un tiempo en el departamento que yo le había rentado en la Ciudad de México. Pero en 2006, Valeria vino con una propuesta. «Mamá, Roberto y yo queremos establecernos en Querétaro. Queremos comprar una casa. No cualquier casa. Una residencia en uno de los fraccionamientos privados más exclusivos de la ciudad, con alberca, jardín, 4 recámaras, vista a las montañas.
Costaba 3.200.000 pesos, mamá, pero logré negociar. El dueño la deja en 2.900.000 si pagamos de contado. 2.900.000 pesos. Tragué saliva. Era una fortuna. Pero Textiles Mendoza había crecido mucho. Teníamos contratos grandes, exportábamos a Estados Unidos. Yo vivía modestamente y ahorraba casi todo. ¿Roberto no puede poner algo?, pregunté. Valeria apretó los labios. Sus inversiones están comprometidas ahora mismo, pero en 6 meses recupera capital, y entonces me paga mi parte. Otra promesa de pago que nunca se cumpliría. Compré la casa. Pagué los 2.900.000 pesos de contado, tal como Valeria pidió. La escritura la puse a nombre de Valeria, mi hija, porque confiaba en ella. Valeria y Roberto se mudaron en 2006. Yo seguía viviendo en mi casa modesta de siempre, la misma que había compartido con Eduardo, la misma donde había criado a Valeria. Tenía 3 recámaras pequeñas, un baño que goteaba, una cocina vieja. Pero era mía, y cada rincón tenía recuerdos de Eduardo. Mamá, deberías mudarte a algo mejor. Te lo puedes permitir, me decía Valeria cuando me visitaba. Estoy bien aquí. Esta casa tiene historia. Estás viviendo en el pasado, decía con cierta burla. No entendía, o no quería entender. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Valeria cerraba la boutique, abría otra. Fracasaba. Yo pagaba las pérdidas. Roberto empezaba un restaurante gourmet. Fracasaba en 6 meses. Yo cubría las deudas para que no les embargaran nada. En 2010, Valeria quiso un auto nuevo. El que tengo ya tiene 5 años, mamá. Me da pena llegar a eventos en ese carro viejo. Le compré un BMW Serie 3 por 520.000 pesos. En 2012, Roberto necesitaba capital para abrir una vinícola. Es el futuro del turismo en Querétaro, Beatriz, me dijo con esa sonrisa de vendedor. En 3 años triplicamos la inversión. Le di 680.000 pesos. Nunca vi ni el vino ni el dinero. En 2015, la casa necesitaba renovaciones urgentes. La cocina, los baños, la terraza. Otros 340.000 pesos. Cada año, cada mes, cada semana era algo. Siempre había una crisis. Siempre había una oportunidad que no podían perder. Siempre necesitaban, solo un poco más, mamá, es la última vez. Y yo siempre decía que sí. ¿Por qué? Porque era mi hija. Porque le había prometido a Eduardo que cuidaría de ella. Porque en el fondo tenía miedo de que si decía que no, la perdería. Pero la verdad es que ya la había perdido hacía años, solo que yo no quería verlo. Durante todos esos años, ¿qué recibía a cambio? Visitas cada vez más espaciadas, llamadas cada vez más cortas. Hola mamá, estoy ocupada, te llamo luego. Excusas para no venir a cenar. Roberto y yo tenemos un compromiso. Silencios cuando yo compartía algo de mi día. Ajá, mamá. Bueno, tengo que colgar. Los cumpleaños pasaban y Valeria llegaba tarde, si llegaba. El Día de las Madres recibía una llamada de 2 minutos. Las Navidades eran apresuradas. Tenemos que ir a la casa de los papás de Roberto también, mamá. No podemos quedarnos mucho. Mis amigas lo notaban. Beatriz, Valeria no te trata bien, me decía Rosa, mi comadre de años. Es que está ocupada, tiene su vida, la defendía yo. Tiene la vida que tú le pagaste, pero no tiene tiempo para ti. Respondía Rosa con esa franqueza que duele porque es verdad, pero yo me negaba a verlo, o me negaba a admitirlo. Hasta que llegó el día de mi cumpleaños número 70. Era el 15 de marzo de 2023. Yo había planeado una fiesta modesta en mi hacienda. Sí, en mi hacienda, porque en 2018, después de trabajar toda mi vida, decidí comprarme algo para mí. Una pequeña hacienda a las afueras de Querétaro, con 5 hectáreas de tierra, caballos, un jardín hermoso. Pagué 5.800.000 pesos, pero esta vez fue para mí. Valeria se molestó cuando lo hizo. ¿Por qué gastas tanto dinero en una hacienda? A tu edad, mamá. Porque trabajé 50 años para poder tener algo que me gustara, le respondí con firmeza. Podrías habernos ayudado con ese dinero. Roberto quería expandir su negocio, dijo sin vergüenza.
Me quedé mirándola sin hablar. ¿De verdad creía que yo no había ayudado suficiente? Para mi cumpleaños, invité a 30 personas, amigos de la industria textil, de la comunidad, del club, Martín, mi abogado, Rosa y su familia, gente que me había acompañado en las buenas y en las malas. Valeria y Roberto confirmaron que vendrían. Llegaremos temprano para ayudarte, mamá, había prometido Valeria por teléfono. La fiesta empezó a las 3 de la tarde. A las 3:30, Valeria no había llegado. A las 4 tampoco. Le llamé. Mandó el buzón. A las 4:30, cuando ya habíamos cortado el pastel sin ella, llegó Valeria, con Roberto, los dos vestidos elegantemente, como si vinieran de otro evento. Perdón, mamá, se nos hizo tarde, dijo Valeria, besando mi mejilla con frialdad. No hubo abrazo, no hubo feliz cumpleaños con cariño, solo ese beso frío de compromiso. Todos mis invitados se callaron, incómodos. Martín me miró con preocupación. No importa, mi amor. Ya estás aquí, dije, tratando de salvar el momento. Valeria se sirvió una copa de vino y se puso a platicar con Roberto en una esquina, ignorando a los demás invitados. Ni siquiera intentó socializar. A las 5, cuando estábamos compartiendo la cena, Valeria se levantó y caminó hacia mí con una caja pequeña envuelta en papel dorado. «Feliz cumpleaños, mamá, te traje un regalo», dijo en voz alta para que todos escucharan. Me emocioné. A pesar de todo, a pesar de su frialdad, todavía esa parte de mí quería creer que mi hija me amaba. Tomé la caja. Era ligera, demasiado ligera. La desenvolví frente a todos. Abrí la tapa. La caja estaba vacía, completamente vacía. Levanté la vista, confundida. Valeria, está vacía. Ella sonrió. Una sonrisa que nunca olvidaré. Fría, cruel, satisfecha. Es para el poco tiempo que te queda, mamá. El silencio fue absoluto. 30 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. ¿Qué?, susurré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La caja está vacía, como tu corazón siempre estuvo vacío para mí, continuó, con esa misma sonrisa horrible. Nunca me quisiste de verdad, solo querías controlarme con tu dinero. Pues ya no necesito tu dinero, y ya no te necesito a ti. Las palabras me golpearon como bofetadas, una por una. Mis manos empezaron a temblar. La caja vacía cayó al suelo. Valeria, ¿cómo puedes decir eso?, logré articular. Te di todo, todo lo que tengo, todo lo que soy. No me diste nada, escupió. Me compraste, hay una diferencia, pero ya soy adulta, ya no eres necesaria. Roberto, a su lado, no dijo nada. Solo miraba con una expresión neutra, casi aburrida. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero no iba a llorar. No delante de ella. No le daría esa satisfacción. Creo que deberías irte, dije con una voz que no reconocí. Firme, fría. Ya me iba, respondió Valeria. Este lugar huele a viejo, como tú. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Roberto la siguió sin despedirse. 30 personas me miraban con lástima, con vergüenza ajena, con incomodidad. Martín se levantó y caminó hacia mí. Beatriz, estoy bien, mentí. Sigamos con la fiesta. Pero la fiesta había muerto. Poco a poco, los invitados empezaron a despedirse. Fue una hermosa reunión, Beatriz. Que pases hermoso día. Llámame si necesitas algo. A las 7 de la noche, todos se habían ido. Me quedé sola en mi hacienda, sentada en el jardín, mirando el atardecer sobre las montañas de Querétaro. En mi regazo, la caja vacía. Durante 45 años, había vivido para Valeria. Trabajé para ella. Sacrifiqué para ella. Pospuse mi vida para construir la suya. Y en mi cumpleaños número 70, mi hija me regaló una caja vacía y me dijo que no me necesitaba. Por primera vez en décadas sentí algo que no había sentido desde la muerte de Eduardo, claridad absoluta. Valeria tenía razón en una cosa. Ya no era necesaria para ella, pero ella tampoco era necesaria para mí. Y en ese momento, sentada bajo el cielo que se oscurecía, tomé una decisión. Si Valeria ya no me necesitaba, entonces ya no necesitaba nada de lo que yo le había dado.
Iba a recuperarlo todo. Esa noche, después de que todos se fueron, no pude dormir. Me quedé despierta hasta la madrugada, repasando cada momento, cada palabra de Valeria. La caja está vacía, como tu corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hija, la niña que había sido mi vida entera, se había convertido en esta extraña cruel? A las 6 de la mañana ya no pude más. Me levanté, me preparé un café y decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo: revisar todos los documentos financieros relacionados con Valeria y Roberto. Fui a mi estudio, saqué todas las carpetas: contratos, escrituras, estados de cuenta, préstamos, garantías. Todo lo que había firmado a lo largo de 25 años para ayudarles. Y entonces lo vi: un documento que no debería estar ahí. Una autorización de transferencia bancaria de mi cuenta de ahorros por 1,800,000 pesos, fechada 2 semanas atrás, con mi firma. Pero yo no había autorizado ninguna transferencia. Tomé el documento con manos temblorosas. La firma era muy buena, casi perfecta, pero no era mía. Yo siempre hago un pequeño círculo sobre la letra M de Mendoza. Era una manía que tenía desde que Eduardo murió. Este documento no tenía ese círculo. Alguien había falsificado mi firma. Llamé a mi banco inmediatamente, aunque eran apenas las 7 de la mañana y no abrían hasta las 9. Esperé 2 horas eternas, tomando café tras café, sintiendo cómo la rabia y el shock se mezclaban en mi pecho. A las 9 en punto, llamé. Habla Beatriz Mendoza. Necesito verificar una transferencia de mi cuenta. La ejecutiva revisó el sistema. Sí, señora Mendoza. El 1 de marzo se realizó una transferencia por 1,800,000 pesos a la cuenta de Roberto Silva Garza. Roberto. El nombre cayó como una piedra en agua helada. Yo no autoricé esa transferencia, dije con voz temblorosa. Tenemos aquí su autorización firmada, señora. La trajo personalmente el señor Silva hace 2 semanas. Mi firma fue falsificada. Quiero levantar un reporte inmediatamente. Hubo un silencio del otro lado. Señora Mendoza, esto es un asunto grave. Voy a transferirla con el gerente. Pasé las siguientes 3 horas en el banco. Les mostré otros documentos con mi firma real. Contrasté con la firma falsificada. Les expliqué el círculo sobre la M. Pedí que bloquearan todas mis cuentas y que nadie más que yo pudiera hacer movimientos. Vamos a iniciar una investigación interna, señora Mendoza, me dijo el gerente. Y usted debe presentar una denuncia ante la Fiscalía por falsificación y fraude. Salí del banco a las 2 de la tarde. Mi cumpleaños había sido ayer, y hoy descubría que mi yerno me había robado casi 2 millones de pesos. Fui directamente a la oficina de Martín Herrera, mi abogado y amigo de 40 años. Martín había sido compañero de Eduardo en la preparatoria, y cuando murió Eduardo, Martín se convirtió en mi asesor legal y uno de mis mejores amigos. Beatriz, pasa, me dijo cuando me vio llegar sin anunciarme, con los ojos rojos de no haber dormido. ¿Qué pasó? Le conté todo. La caja vacía, las palabras de Valeria, el descubrimiento de la firma falsificada, los 1,800,000 pesos robados. Martín escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Ese malnacido, dijo finalmente. Beatriz, esto es un delito grave. Falsificación de documentos y fraude. Roberto puede ir a prisión. Quiero recuperar mi dinero, Martín, y quiero que enfrenten las consecuencias. Vamos a hacerlo, prometió Martín, pero necesito que me cuentes todo. Todo lo que les has dado a lo largo de los años, cada peso, cada propiedad, cada préstamo. Necesito la lista completa. Pasamos el resto del día haciendo un inventario. Fue doloroso poner en números todo lo que había sacrificado. La lista final era devastadora. Educación de Valeria, 1996 a 2000, 720,000 pesos en colegiatura, departamento, gastos. Primera boutique, 2001, 1,450,000 pesos en local, remodelación, inventario. Gastos de boutique durante 5 años, 2001 a 2006, aproximadamente 890. 0 pesos cubriendo pérdidas mensuales. Boda, 2004, 420,000 pesos. Casa en fraccionamiento privado,
2006, 2.900.000 pesos. Auto BMW, 2010, 520.000 pesos. Inversión en vinícola de Roberto, 2012, 680.000 pesos. Renovaciones de la casa, 2015, 340.000 pesos. Múltiples préstamos nunca pagados, 2001 a 2023. Aproximadamente 1.250.000 pesos. Total invertido en 27 años. 9.170.000 pesos. Casi 10 millones de pesos. Martín me miró desde el otro lado del escritorio. Beatriz, esto es una fortuna, terminé por él. 10 millones de pesos que trabajé, ahorré y sacrifiqué, para que mi hija me regalara una caja vacía y me dijera que no me necesita. Y para que tu yerno te robara casi 2 millones más, agregó Martín con rabia contenida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. La casa está a nombre de Valeria. Los préstamos no tienen documentos formales. La mayoría fueron transferencias bancarias que yo hice voluntariamente. Martín tamborileó los dedos sobre el escritorio pensando. El robo de Roberto es perseguible penalmente. Ahí tenemos un caso sólido. En cuanto a la casa, revisemos las escrituras. Si pagaste tú pero está a nombre de Valeria, técnicamente es un regalo. Pero podemos explorar si hay negligencia o algún otro ángulo legal. Martín, no quiero solo un juicio. Quiero recuperar mi vida. Quiero que entiendan que no pueden tratarme así. Mi amigo me miró con esos ojos que había conocido por 4 décadas. Entonces vamos a diseñar un plan, no solo legal, estratégico. Durante los siguientes días, Martín y yo trabajamos juntos. Revisamos cada documento, cada contrato, cada escritura, y descubrimos algo crucial. La casa en el fraccionamiento, aunque estaba a nombre de Valeria, tenía una cláusula en la escritura original que yo había olvidado. Por si acaso, hace 17 años, había puesto una pequeña condición legal. Si Valeria intentaba vender la propiedad o transferirla sin mi consentimiento por escrito, la venta sería nula y la propiedad revertía a mí. Era un seguro que había puesto cuando murió Eduardo, aterrorizada de que Valeria, joven e impulsiva, tomara decisiones financieras malas. Con el tiempo, olvidé que existía esa cláusula. Esto es oro, Beatriz, dijo Martín, sosteniendo las escrituras. Si podemos demostrar que Valeria actuó contra tus intereses o intentó excluirte de decisiones sobre la propiedad, podemos activar esta cláusula. ¿Y lo del robo de Roberto? Ya presenté la denuncia ante la Fiscalía. Con la evidencia del banco y tu testimonio, hay suficiente para investigar. Si encontramos más evidencia de que Roberto ha estado manejando tu dinero sin autorización, el caso se fortalece. Y entonces vino la segunda revelación. Una semana después de mi cumpleaños, el 22 de marzo, recibí una llamada inesperada de Germán Salazar, un empresario de Querétaro que había trabajado con Roberto en el pasado. Señora Mendoza, perdone que la moleste. Necesito hablar con usted sobre Roberto Silva. ¿Qué sucede? Roberto me debe 380.000 pesos de un préstamo que le hice hace un año. Llevo meses tratando de cobrarle y me evade. Hoy me enteré por un conocido en común que usted es su suegra y que es una empresaria respetable. Disculpe mi atrevimiento, pero ¿hay alguna manera de que usted pueda ayudarme a recuperar mi dinero? Me senté despacio. Señor Salazar, ¿me puede contar exactamente qué pasó? Y así descubrí el secreto que Valeria y Roberto habían guardado tan celosamente. Roberto no era el empresario exitoso que proclamaba ser. Era un jugador compulsivo. Germán me contó que Roberto frecuentaba casinos clandestinos en Querétaro y San Miguel de Allende, que había perdido fortunas, que debía dinero a media ciudad. Hay rumores de que le debe a gente peligrosa, señora, agiotistas, gente que no perdona deudas. Terminé la llamada con las manos heladas. Llamé a Martín inmediatamente. Ahora todo tiene sentido, dijo Martín cuando le conté. Por eso Roberto falsificó tu firma, por eso necesitaba ese dinero urgentemente. Está hundido en deudas de juego. ¿Valeria sabe? Es imposible que no sepa, Beatriz. Si viven juntos, si comparten finanzas, ella tiene que estar al tanto. Por eso Valeria había estado tan fría conmigo. Por eso las visitas habían cesado. Por eso la crueldad de la caja vacía. No era solo desinterés. Era estrategia. Valeria sabía que Roberto me había robado,
Quizás hasta lo había ayudado. Y me trató cruelmente en mi cumpleaños para alejarme, para que no investigara, para que no descubriera el robo hasta que fuera demasiado tarde. Martín, necesito hablar con ella, dije. Necesito darle una oportunidad de explicarse, de arreglar esto. Beatriz, no te lo recomiendo. Es mi hija, tengo que intentarlo. El 28 de marzo, 13 días después de mi cumpleaños, fui a la casa de Valeria, la casa que yo había comprado. Toqué el timbre. Roberto abrió la puerta. Beatriz, dijo con una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa! Necesito hablar con Valeria. Está ocupada. Roberto, esto es importante. Valeria apareció detrás de él. ¿Qué quieres, mamá? Su tono era de fastidio, como si yo fuera una vendedora molesta. Necesito hablar contigo. A solas. Lo que tengas que decir, lo puedes decir enfrente de mi esposo. Respiré hondo. Está bien. Encontré una transferencia de 1,800,000 pesos de mi cuenta a Roberto. Una transferencia que yo no autoricé. Roberto falsificó mi firma. El silencio fue absoluto. Roberto palideció. Valeria me miró sin pestañear. No sé de qué hablas, dijo Roberto finalmente. Tengo la evidencia. El banco la tiene. Ya presenté una denuncia ante la fiscalía. Mamá, estás delirando, dijo Valeria con calma helada. Probablemente firmaste algo y ya no te acuerdas. A tu edad es normal. No estoy delirando y no estoy senil. Tu esposo me robó casi 2 millones de pesos. Pruébalo, desafió Valeria. Lo voy a hacer. Y también sé lo de las deudas de juego de Roberto. Lo sé todo. Roberto dio un paso adelante, su rostro transformándose. Señora, está inventando cosas muy graves. ¿Inventando? Tengo testigos. Tengo acreedores buscándote por toda la ciudad. ¡Lárgate de mi casa!, gritó Valeria de repente. Esta casa la pagué yo, Valeria. Está a mi nombre, es mi casa, y te quiero fuera, ahora. Roberto me tomó del brazo, fuerte, casi lastimándome. Ya oyó a mi esposa. Salga. Me empujó hacia afuera y cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en el portal de la casa que yo había comprado, temblando de rabia y dolor. No había arrepentimiento. No había explicación. Solo negación y crueldad. Volví a casa de Martín. Intenté hablar con ella. Y me echaron. Literalmente me sacaron a empujones. Martín cerró los ojos. Lo siento, Beatriz. Ya no lo sientas. Ahora quiero actuar. Sin piedad. Entonces hagámoslo. Te voy a pedir algo difícil. Necesito que durante las próximas semanas actúes como si nada. No los confrontes más. No los busques. Déjalos creer que te diste por vencida. ¿Por qué? Porque mientras creen que ganaron, van a relajarse, van a cometer errores. Y mientras tanto, nosotros vamos a construir el caso legal más sólido posible. No solo por el robo, por todo. Durante abril y mayo hice exactamente lo que Martín me pidió. No llamé a Valeria. No intenté contactarlos. Borré y bloqueé. Mientras tanto, Martín trabajaba incansablemente. Contrató a un investigador privado para documentar las deudas de Roberto. Consiguió testimonios de acreedores dispuestos a declarar. Revisó cada transacción bancaria de los últimos 5 años. Y yo, por mi parte, hice algo que nunca había hecho en 25 años. Pensar en mí misma. Martín me llevó a su socia, una psicóloga especializada en terapia familiar. Beatriz, necesitas hablar con alguien sobre todo esto. Las primeras sesiones fueron dolorosas. La psicóloga, doctora Patricia Moreno, me hizo preguntas que nunca me había hecho. ¿Por qué siguió dándole dinero a Valeria incluso cuando ella no se lo agradecía? Porque es mi hija. ¿Y qué más? Lloré en esa sesión. Lloré como no había llorado desde la muerte de Eduardo, porque tenía miedo de perderla, porque pensé que si dejaba de darle, se alejaría, y tenía razón, dejé de ser útil y se alejó de todos modos. Beatriz, ¿cree que su hija la ama? La pregunta me destrozó, porque la respuesta era obvia y no quería admitirla. No, no creo que me ame. No sé si alguna vez me amó. Y aún así, usted la sigue amando.
Es mi hija. El amor no puede ser unilateral para siempre. Eventualmente nos destruye. Esas palabras se quedaron conmigo. El 8 de mayo, después de semanas de investigación, Martín vino a verme con una carpeta gruesa. Lo tengo todo, Beatriz. Documentación de deudas de Roberto por más de 2.800.000 pesos con 6 acreedores diferentes. Evidencia de que ha estado falsificando documentos para obtener préstamos usando tu nombre como garantía sin tu conocimiento. Testimonios de 3 personas dispuestas a declarar sobre sus hábitos de juego. ¿Y sobre la casa? Encontré algo mejor. El 15 de abril, Valeria intentó sacar un segundo crédito hipotecario sobre la casa sin tu consentimiento. El banco le negó el crédito porque la casa tenía aquella cláusula restrictiva y necesitaban tu firma. Ese intento de obtener crédito sin tu conocimiento activa la cláusula de reversión. ¿Qué significa eso? Significa que legalmente la casa puede revertir a tu nombre. Ellos violaron los términos de la escritura. Sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. ¿Cuándo actuamos? Ya presenté todos los documentos ante el juzgado. La audiencia preliminar es el 2 de junio. Te van a citar oficialmente. Y a ellos también. ¿Me van a odiar más todavía? Martín me tomó la mano. Beatriz, ya te odian. O peor, no sienten nada. Lo que estamos haciendo ahora no es venganza, es justicia, es protegerte, es recuperar tu dignidad. El 2 de junio de 2023, entré a la sala del Juzgado Civil de Querétaro. Valeria y Roberto ya estaban ahí, sentados con su propio abogado. Cuando me vieron entrar con Martín, Valeria me miró con odio puro. Roberto intentó acercarse. Beatriz, podemos arreglar esto sin abogados. Manténgase alejado de mi clienta, intervino Martín con voz firme. El juez entró. Caso número 2847-2023. Beatriz Mendoza Vega contra Roberto Silva Garza y Valeria Mendoza Silva. Fraude, falsificación de documentos y solicitud de reversión de propiedad. Lo que siguió fue brutal. El abogado de Roberto intentó argumentar que la transferencia había sido un error bancario. Martín presentó la firma falsificada con análisis grafológico profesional demostrando que no era mía. El abogado de Valeria argumentó que la casa era legalmente suya. Martín presentó las escrituras originales con la cláusula de reversión y evidencia del intento de obtener un crédito hipotecario sin mi consentimiento. Su señoría, dijo Martín con voz clara, mi clienta invirtió casi 10 millones de pesos en su hija durante 27 años, como regalo, como muestra de amor, como sacrificio. Nunca pidió nada a cambio, pero cuando descubrió que su yerno había falsificado su firma para robarle 1.800.000 pesos, cuando intentó hablar con su hija pacíficamente, fue echada literalmente a empujones de la casa que ella misma compró. Esta no es una disputa familiar común. Es un patrón de abuso financiero contra una mujer de 70 años por parte de su propia familia. El juez me miró. Señora Mendoza, ¿es cierto que pagó usted esa casa en su totalidad? Sí, su señoría. 2.900.000 pesos en 2006. ¿Y la puso a nombre de su hija? Sí, porque confié en ella, porque era mi hija. ¿Y ahora quiere recuperarla? Miré a Valeria. Ella me sostuvo la mirada con frialdad absoluta. Ahora quiero protegerme, su señoría, porque mi hija y su esposo me demostraron que no les importo. Y si no les importo, no tienen derecho a seguir viviendo de mi sacrificio. El juez revisó los documentos. Voy a ordenar una investigación completa. Mientras tanto, decreto embargo preventivo sobre la propiedad en disputa. Nadie puede venderla ni obtener créditos sobre ella. Próxima audiencia en 30 días. Salimos de la sala. Valeria me alcanzó en el pasillo. ¿Estás feliz, mamá? ¿Destruyendo a tu propia hija? Yo no te estoy destruyendo, Valeria. Tú te destruiste sola cuando elegiste la codicia sobre el amor. Nunca te voy a perdonar esto, escupió. Yo tampoco te voy a perdonar a ti. La diferencia es que yo sí tengo razón. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con Martín. Esa noche, por primera vez en meses, dormí bien. Durante las siguientes semanas ocurrió algo extraño.
Empecé a recibir llamadas de gente que conocía a Roberto. Más acreedores, más testigos de sus deudas, gente que había tenido miedo de hablar, pero que ahora, viendo que alguien lo estaba confrontando legalmente, encontraron valor. Un hombre llamado Javier me llamó el 18 de junio. Señora Mendoza, Roberto me debe 450,000 pesos, pero eso no es lo peor. Él me amenazó cuando le pedí que me pagara. Me dijo que su suegra era rica y que eventualmente le daría más dinero, que solo tenía que esperar a que usted muriera para heredar. Las palabras me congelaron. ¿Esperar a que yo muriera? Sí, lo dijo textualmente. Dijo que usted ya era vieja, que no faltaba mucho y que cuando heredaran iban a pagar todas las deudas. Colgué el teléfono sintiendo náuseas. No solo me estaban robando, estaban esperando que muriera. Le conté a Martín. Beatriz, esto es gravísimo. ¿Este hombre está dispuesto a declarar? Dijo que sí. Entonces vamos a incluir su testimonio. Esto demuestra premeditación. Demuestra que Roberto te ve como una fuente de dinero, no como una persona. El 10 de julio fue la segunda audiencia. Esta vez, Martín presentó todos los testimonios de acreedores. Presentó evidencia de las deudas de juego. Presentó el testimonio de Javier sobre lo que Roberto había dicho. El abogado de Roberto intentó desacreditar a los testigos. Son acreedores resentidos, su señoría. Inventarían cualquier cosa. Son 5 testimonios independientes que corroboran el mismo patrón de comportamiento, respondió Martín. Y tenemos evidencia documental de cada deuda. El juez escuchó todo. Al final, tomó una decisión provisional. Señor Silva, hay suficiente evidencia preliminar de falsificación de documentos y fraude. Voy a girar una orden de aprehensión contra usted mientras se completa la investigación penal. Señora Mendoza Silva, la propiedad en disputa permanecerá embargada hasta resolución final. Se mantiene la prohibición de venta o gravamen. Roberto se puso pálido. Su señoría, yo no... Silencio. Oficial, proceda. 2 policías judiciales se acercaron a Roberto y lo esposaron ahí mismo, en la sala del juzgado. Valeria se levantó, gritando. «¡Esto es un abuso! ¡Es persecución! Señora, controle su comportamiento o la voy a sacar de la sala», advirtió el juez. Vi cómo se llevaban a Roberto esposado. Vi cómo Valeria lloraba, no de tristeza, sino de rabia impotente. Y no sentí nada, ni satisfacción ni dolor, solo una extraña paz. Salí del juzgado con Martín. ¿Qué sigue? Esperar. El proceso penal tomará meses, pero ya ganamos lo importante. Él no puede seguir haciéndote daño, y la casa está protegida. Esa noche, Valeria me llamó por primera vez en meses. «Mamá, por favor, Roberto va a ir a la cárcel. Necesito tu ayuda. Necesito que retires los cargos». «No, es tu yerno, el esposo de tu única hija. Es un ladrón que falsificó mi firma y me robó casi 2 millones de pesos. Puedo pagarte, solo dame tiempo. Valeria, tuviste 45 años para tratarme bien, para quererme, para ser mi hija, no ahora que necesitas algo. Te odio», dijo con voz temblorosa. «Te odio tanto». «Lo sé, y aún así sigo siendo tu madre, pero ya no voy a ser tu víctima». Colgué. Lloré esa noche, no por arrepentimiento, sino por el duelo, por la hija que pensé que tenía y nunca existió. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Roberto salió bajo fianza, pero enfrentaba cargos criminales. La investigación sobre las deudas de juego se expandió. La Fiscalía encontró más evidencia de fraude. El 15 de marzo de 2024, exactamente un año después de la caja vacía, llegó la sentencia final. Pero eso viene en la siguiente parte de mi historia, porque lo que pasó ese día cambió todo, no solo para mí, para Valeria también. El verano de 2023 fue el más difícil de mi vida desde la muerte de Eduardo. Cada día traía una nueva revelación. Más deudas de Roberto, más mentiras, más evidencia de cómo me habían usado sistemáticamente durante años. Pero también trajo algo inesperado: libertad. Por primera vez en 45 años, no tenía que preocuparme por Valeria.
No tenía que esperar su llamada. No tenía que preguntarme si necesitaba algo. No tenía que sentir culpa por no hacer suficiente. Porque ya había hecho más que suficiente. Y ella me lo había lanzado en cara. Empecé terapia regularmente con la doctora Moreno. Beatriz, ¿ha pensado en lo que quiere hacer con su vida ahora? ¿Qué quiero? Sí, no lo que Valeria necesita, no lo que su negocio requiere, lo que usted quiere. Nunca me habían hecho esa pregunta, o nunca me la había hecho yo misma. Quiero paz, quiero despertar sin ansiedad, quiero viajar, quiero conocer Europa, que siempre pospuse porque estaba ahorrando para Valeria. Quiero escribir, quiero contar mi historia para que otras mujeres no cometan mis errores. ¿Y qué la detiene? Nada, supongo. Por primera vez en mi vida, nada me detenía. En agosto, vendí Textiles Mendoza. Después de 48 años construyéndola, la vendí a un consorcio nacional por 12,000 de pesos. Era hora. Tenía 70 años. Ya no quería trabajar. Quería vivir. Invertí el dinero inteligentemente con ayuda de Martín. Seguros, bonos, inversiones conservadoras que me darían ingresos pasivos por el resto de mi vida. Y empecé a planear mi nueva vida. Pero Valeria y Roberto no se habían rendido. El 3 de septiembre de 2023 recibí una citación inesperada. Valeria me estaba demandando. Ella a mí. La demanda era delirante. Argumentaba que yo la había forzado a aceptar dinero durante años para crear una dependencia emocional, y ahora estaba usando eso para controlarla. Pedía que se anularan todos los procesos legales contra Roberto y que yo le pagara 5,000 de pesos por daño psicológico. Cuando Martín me mostró la demanda, me eché a reír. Una risa amarga. ¿Daño psicológico? Le di todo y ella me regala una caja vacía y yo le hice daño psicológico. Es una estrategia desesperada, explicó Martín. Su abogado sabe que no tiene caso, pero está intentando presionarte para que desistas. No voy a desistir. Lo sé. La audiencia por la contrademanda de Valeria fue el 20 de septiembre. Esta vez fue peor. Valeria subió al estrado y con lágrimas en los ojos le contó al juez una historia completamente falsa. Mi madre siempre me controló con dinero, dijo sollozando. Nunca me dejó ser independiente. Si intentaba alejarme, amenazaba con cortarme el apoyo. Me manipuló emocionalmente durante toda mi vida, y ahora que finalmente encontré el valor para separarme de su toxicidad, está destruyendo a mi esposo por venganza. Cada palabra era una mentira, pero las decía con tanta convicción que hasta parecía creerlas. Me tocó a mí subir al estrado. El abogado de Valeria me interrogó con agresividad. Señora Mendoza, ¿es cierto que amenazó a su hija con desheredarla si no seguía sus instrucciones? Nunca hice tal cosa. ¿Es cierto que intentó separarla de su esposo porque usted no aprobaba la relación? Expresé preocupaciones legítimas sobre Roberto, pero nunca intenté separarlos. ¿Es cierto que ahora está usando su dinero y poder para castigarla por elegir a su esposo sobre usted? Me quedé mirándolo fijamente. No la estoy castigando. La estoy protegiendo de un hombre que falsificó mi firma para robarme, que tiene deudas con criminales y que le dijo a un acreedor que estaba esperando a que yo muriera para heredar. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Valeria se quedó sin palabras. Martín se levantó. Su señoría, la parte actora no tiene evidencia de ninguna de sus acusaciones. En cambio, mi clienta tiene evidencia documental, testimonial y pericial de todo lo que ha declarado. Esta contrademanda es un intento de intimidación y debería ser desestimada con costas. El juez revisó los expedientes. Estoy de acuerdo. Demanda desestimada. Y señora Mendoza Silva, le advierto que presentar demandas frívolas tiene consecuencias. No abuse del sistema judicial. Valeria se puso de pie, furiosa. Esto es injusto. Todos están comprados por ella. Señora, gritó el juez. Una palabra más y la sanciono por desacato. Valeria cerró la boca, temblando de rabia. Salimos de la sala. Esta vez, Valeria no me siguió. Pero lo que vino después fue aún peor. El 15 de octubre, 2 meses antes de la sentencia final de Roberto,
Algo ocurrió que me heló la sangre. Llegué a mi hacienda al atardecer. La puerta principal estaba entreabierta. Yo siempre cerraba con llave. Entré con cuidado. ¿Hola? Silencio. Caminé hacia la sala. Los cajones de mi escritorio estaban abiertos, papeles tirados por todos lados. Alguien había entrado y revuelto todo. Llamé a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, revisamos la casa completa. No faltaba nada de valor. El dinero que tenía en efectivo seguía ahí. Mis joyas seguían en su lugar. Pero todos mis documentos personales habían sido revisados. Mis archivos, mis contratos. Señora, esto no fue un robo común, dijo el oficial. Alguien buscaba información específica. Sabía exactamente quién había sido. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado meses antes por consejo de Martín. Y ahí estaba, Valeria, entrando a mi propiedad con una copia de llave que nunca le había dado, revolviendo mis cosas, fotografiando documentos con su teléfono. Había entrado a mi casa sin permiso y violado mi privacidad. Le mostré el video a Martín. Esto es allanamiento de morada, Beatriz. Podemos presentar cargos. Hazlo. Ya no había vuelta atrás. Mi hija no solo me había traicionado, me había atacado. El 2 de noviembre presentamos cargos por allanamiento. La policía fue a buscar a Valeria para citarla. Y entonces recibí una llamada que jamás olvidaré. Era Valeria, llorando, no de rabia esta vez, de miedo real. Mamá, por favor, los acreedores de Roberto nos están amenazando. Vinieron a la casa, dijeron que si no pagamos nos van a hacer daño. Mamá, tengo miedo. Valeria, por favor, solo préstame dinero para pagarles. 800,000 pesos, es todo lo que necesito, y te prometo que después te pago todo. La casa, los préstamos, todo. Por favor, mamá. Soy tu hija. Hubo un tiempo en que esas palabras me hubieran quebrado. Soy tu hija. Pero ese tiempo había terminado hacía meses. El día de la caja vacía. Valeria, durante 45 años fuiste mi hija, y durante 45 años te di todo. Y cuando tuve 70 años, me diste una caja vacía y me dijiste que no me necesitabas. Ahora yo tampoco te necesito. Me van a matar, mamá. ¿No entiendes? Van a matarme. Entonces ve a la policía. Denuncia las amenazas. Protégete. Pero no cuentes conmigo. Eres un monstruo, dijo con voz rota. Eres una vieja cruel y sin corazón. Sí, respondí con calma. Eso dijiste el día de mi cumpleaños, que mi corazón estaba vacío. Tenías razón. Se vació el día que me trataste así. Y colgué. Lloré después de colgar. Porque una parte de mí, la parte que había sido madre durante 45 años, quería correr a ayudarla. Pero la parte de mí, que había aprendido dignidad, la parte que había conocido la traición, esa parte sabía la verdad. Valeria solo me llamaba cuando necesitaba dinero. No porque me amara, porque me usaba, y yo ya no sería usada nunca más. El 20 de noviembre de 2023 llegó finalmente la audiencia de sentencia para Roberto. La sala estaba llena. Acreedores que venían a testificar, amigos míos que venían a apoyarme. Valeria sentada atrás, demacrada, con ojeras profundas. El fiscal presentó su caso final. Su señoría, Roberto Silva Garza, falsificó documentos en al menos 3 ocasiones diferentes para obtener acceso a fondos de la señora Mendoza sin su consentimiento. Robó 1.800,000 pesos directamente. Acumuló deudas usando el nombre de la señora Mendoza como garantía sin su conocimiento. Y amenazó a acreedores diciendo que pagaría cuando su suegra muriera, lo que implica que veía su muerte como una solución financiera. El juez escuchó en silencio. Luego se dirigió a Roberto. «Señor Silva, ¿tiene algo que decir antes de la sentencia?» Roberto se puso de pie. Tenía un aspecto miserable, flaco, pálido, asustado. «Su señoría, yo cometí errores, estaba desesperado, tenía deudas, pero nunca quise lastimar a Beatriz. Ella es como una madre para mí». Las palabras me causaron una risa amarga interna. Como una madre. Madres a las que se roba.
El juez leyó la sentencia. Roberto Silva Garza, lo encuentro culpable de falsificación de documentos, fraude agravado y apropiación indebida. Lo condeno a 8 años de prisión y al pago de restitución completa de 1,800,000 pesos más intereses, así como todas las costas legales. Valeria soltó un grito ahogado. Roberto se desplomó. 8 años de prisión. Los oficiales se lo llevaron esposado. Roberto volteó a verme una última vez. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo resentimiento. Valeria salió corriendo de la sala, llorando. Martín me puso una mano en el hombro. Acabó, Beatriz. ¿Qué pasa con la casa? La próxima audiencia es en 2 semanas, pero con esta sentencia como precedente, es casi seguro que el juez va a revertir la propiedad a tu nombre. Ellos violaron los términos de la escritura y demostramos que actuaron de mala fe. Salí del juzgado sintiendo algo extraño. No triunfo, no satisfacción, solo cierre. 2 semanas después, el 4 de diciembre de 2023, el juez civil dictó su resolución final. Habiendo revisado toda la evidencia, incluyendo la sentencia penal contra el señor Silva, este tribunal determina que los demandados violaron los términos de la escritura original de la propiedad en disputa. Valeria Mendoza Silva intentó obtener créditos sin el consentimiento requerido de la señora Beatriz Mendoza y actuó de mala fe en conjunto con su esposo para defraudar a la señora Mendoza. Por lo tanto, se activa la cláusula de reversión. La propiedad ubicada en el fraccionamiento Los Cerezos revierte al nombre de Beatriz Mendoza Vega. Los demandados tienen 30 días para desalojar. Valeria estaba en la audiencia. Cuando escuchó el fallo, se puso de pie. «No tienes derecho», dijo con voz temblorosa, mirándome directamente. «Esa casa fue mi hogar por 17 años. Y yo la pagué», respondí simplemente. «Si la hubieras valorado, si me hubieras valorado a mí, todavía sería tuya». «Te maldigo», dijo Valeria. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. «Te maldigo y espero que vivas el resto de tu vida sola y miserable, como mereces». Martín se puso de pie. «Señoría, solicito que se discipline a la parte demandada por...». Levanté la mano, deteniéndolo. Me puse de pie y miré a Valeria directamente a los ojos. «Valeria, durante 45 años te amé con cada parte de mi ser. Sacrifiqué mi juventud, mi dinero, mis sueños, mi felicidad por ti. Y el día de mi cumpleaños número 70, me diste una caja vacía y me dijiste que no me necesitabas. Hoy te devuelvo esa caja, vacía, porque ya no tengo nada más que darte. Te di todo, y tú elegiste despreciarlo. Ahora vas a aprender lo que es vivir sin mí, y espero, por tu bien, que algún día entiendas lo que perdiste». Le di la espalda y salí de la sala con Martín. Fue la última vez que vi a mi hija. El 10 de enero de 2024, Valeria desalojó la casa. Yo no estuve presente. No quería ver su dolor, no por piedad, sino porque ya no me importaba. Martín supervisó todo con un oficial judicial. Valeria se llevó sus pertenencias personales, como dictaba la orden del juez. Todo lo demás, los muebles que yo había pagado, los electrodomésticos, las mejoras, se quedó. Martín me llamó cuando terminó. «Ya se fueron, Beatriz». ¿Cómo estaba ella? Furiosa, llorando, maldiciéndote. Pero se fue. ¿Dijo algo más? Dijo que algún día te ibas a arrepentir, que morirías sola y que nadie iría a tu funeral. Sus palabras no me dolieron como quizás ella esperaba, porque había aprendido algo crucial en estos meses. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección. Estar abandonada es un destino impuesto. Yo elegí estar sola, sin Valeria, sin Roberto, sin la carga de sostener a personas que solo me querían por mi dinero. Y por primera vez en 45 años me sentí libre. Al día siguiente fui a la casa. Mi casa ahora. La que había comprado 18 años atrás para Valeria. Entré despacio. Los cuartos estaban vacíos excepto por los muebles. No había fotos en las paredes. No había rastro de que Valeria y Roberto habían vivido ahí casi 2 décadas. Caminé por cada habitación.
la cocina donde nunca me invitaron a cenar, la sala donde me echaron a empujones, el jardín donde imaginé que algún día jugaría con nietos que Valeria nunca quiso darme porque los niños arruinarían su figura y su libertad. Esta casa tenía tantos recuerdos dolorosos. Llamé a una agencia inmobiliaria esa misma tarde. Quiero vender esta propiedad lo antes posible. ¿Cuál es su precio, señora Mendoza? La compré en 2.900.000 pesos en 2006, con las mejoras y la revalorización de la zona. ¿Cuánto vale ahora? La agente revisó el mercado. Fácilmente 5.200.000 pesos. Es una zona muy cotizada. Pónganla en 4.800.000. Quiero venderla rápido. La casa se vendió en 3 semanas. El 5 de febrero de 2024 recibí 4.800. 00 pesos en mi cuenta. Sumando todo, la venta de Textiles Mendoza, la venta de la casa, mis ahorros y las inversiones que Martín me había ayudado a hacer, tenía ahora un patrimonio de aproximadamente 18.500.000 pesos. A los 70 años era financieramente independiente. Más que eso, era rica. Y por primera vez, ese dinero era completamente mío. No para Valeria, no para Roberto, para mí. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante era lo que representaba: libertad. Libertad para hacer lo que quisiera con mi vida, sin culpa, sin obligaciones impuestas, sin el peso de un amor no correspondido. En febrero de 2024 hice algo que había soñado desde que era joven. Compré un boleto de avión a Europa. «Beatriz, ¿estás segura?», me preguntó Martín cuando le conté. «¿No es muy repentino?». «Martín, tengo 70 años. Si no es ahora, ¿cuándo? Pasé 45 años posponiendo mi vida. Ya no voy a posponer nada más. Entonces ve, vive, mereces cada momento». El 15 de marzo de 2024, exactamente un año después de la caja vacía, abordé un avión a Madrid. Era mi primera vez en Europa, mi primera vez viajando sola, mi primera vez haciendo algo completamente para mí. Durante los siguientes 3 meses viajé por España, Francia, Italia. Visité museos que siempre quise conocer. Caminé por calles de ciudades con siglos de historia. Comí en pequeños restaurantes. Me hospedé en hoteles con vista al mar. Y en cada ciudad, en cada momento, sentía que estaba recuperando los años perdidos. En Sevilla conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas viajando solas también. Compartimos historias una noche frente al Guadalquivir. «¿Por qué viajas sola?», me preguntó Carmen, una española de 68 años. «Porque pasé mi vida viviendo para mi hija, y cuando ya no me necesitó, decidí vivir para mí». «¿Te arrepientes?». «De haberla amado, no. De haberme perdido a mí misma en ese amor, sí». Carmen asintió. «El amor que nos borra a nosotras mismas no es amor, es sacrificio. Y el sacrificio sin gratitud es martirio». Esas palabras se quedaron conmigo. En París, en una pequeña librería del barrio latino, encontré un cuaderno hermoso y empecé a escribir. Escribí mi historia, desde el principio, desde el día que nació Valeria hasta el día de la caja vacía. Escribí sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la traición, pero sobre todo, escribí sobre la dignidad. Sobre cómo la dignidad no está en cuánto das, sino en cuánto respetas a ti misma. Sobre cómo el amor verdadero nunca debe costarte tu propia alma. Escribí durante horas cada día, en cafés, en parques, en mi cuarto de hotel. Y cuando regresé a México en junio de 2024, tenía 300 páginas manuscritas. Martín me esperaba en el aeropuerto. «Te ves diferente», me dijo, abrazándome. «Me siento diferente. ¿Más feliz?». «Más yo». Le mostré el manuscrito. «Escribí mi historia, Martín. ¿Vas a publicarla?». «No sé. Quizás. O quizás solo era importante escribirla, sacarla de mí». Martín lo hojeó. «Beatriz, esto es poderoso. Hay muchas mujeres que necesitan leer esto, que necesitan saber que no están solas, que el amor de una madre no tiene que ser martirio». Sus palabras me conmovieron. «¿De verdad crees que podría ayudar a alguien?».
Estoy seguro. Durante julio y agosto trabajé con un editor. Pulimos el manuscrito. Le dimos estructura. Le pusimos un título: La caja vacía, cuando el amor de madre debe terminar. En septiembre de 2024, encontré una editorial pequeña pero respetable en la Ciudad de México, dispuesta a publicarlo. No era una editorial grande, pero era seria y llegaba al público adecuado. El libro se publicó el 15 de noviembre de 2024. No esperaba mucho, quizás algunas docenas de lectoras, quizás unos pocos comentarios, pero algo inesperado sucedió. El libro tocó una fibra. Madres que se identificaban con mi historia empezaron a escribirme. Mujeres de 50, 60, 70 años que habían vivido situaciones similares, que habían sacrificado todo por hijos ingratos, que habían sido usadas, manipuladas, desechadas. Tu historia es mi historia, me escribió una mujer de Guadalajara. Mi hijo me dijo que era una carga, después de 30 años de darlo todo. Tu libro me dio valor para poner límites. Gracias por escribir esto, decía otra carta de Monterrey. Pensé que estaba loca, que yo era el problema. Tu libro me mostró que no estoy sola. En 3 meses, el libro vendió 15,000 copias. Para una editorial pequeña, era un éxito inesperado. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas. Primero en centros comunitarios, luego en universidades, después en programas de radio y televisión. Y en cada charla compartía mi historia, pero también escuchaba las historias de otras mujeres. Y en cada una veía reflejada la misma verdad. El amor incondicional tiene que tener límites, porque sin límites, el amor se convierte en abuso. En febrero de 2025, 2 años después de La caja vacía, mi libro llegó a su 10ª edición. 50,000 copias vendidas. Una editorial grande de España se interesó en publicarlo en Europa. Lo tradujeron al portugués para Brasil. Me invitaron a dar una charla en Madrid. A los 71 años, me había convertido en una especie de vocera involuntaria para mujeres que habían perdido su dignidad en nombre del amor familiar. Y la ironía no se me escapaba. Valeria siempre quiso ser famosa en el mundo de la moda. Yo me volví conocida contando cómo su crueldad me liberó. Pero no todo fue dulce. En marzo de 2025 recibí una carta, sin remitente. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Valeria. Mamá, espero que estés feliz. Lograste lo que querías. Arruinaste mi vida. Roberto está en prisión. Perdí mi casa. Perdí todo. Y ahora te hiciste famosa contando mentiras sobre mí, diciendo que soy una mala hija. ¿Alguna vez pensaste en mi lado de la historia? ¿Alguna vez preguntaste por qué estaba tan enojada? Crecí sintiéndome comprada. Cada regalo venía con expectativas. Cada peso que me dabas era una cadena. Nunca me dejaste ser yo. Siempre tuve que ser la hija perfecta que soñabas. Y cuando finalmente intenté liberarme, me castigaste. Me quitaste todo. Espero que tus lectoras sepan la verdad, que eres una manipuladora que usa su dinero para controlar. No te quiero en mi vida, pero tampoco quiero que sigas destruyendo mi reputación. Si tienes algo de amor por mí, deja de hablar de mí públicamente. Valeria. Leí la carta 3 veces. Sentí muchas emociones: tristeza, rabia, incredulidad, pero sobre todo sentí claridad. Valeria no entendía, y quizás nunca entendería. Para ella, mi amor había sido control. Mis sacrificios habían sido manipulación. Mi dolor había sido castigo. No había manera de explicarle que yo solo quise amarla, que cada peso que le di salió de mi corazón, no de una calculadora. Le respondí: una sola vez, la última. Valeria, no arruiné tu vida. Tú elegiste a un hombre que me robó y que te metió en sus deudas. Yo solo me protegí. Si te sentiste comprada por mi amor, lo lamento. Pero nunca te puse condiciones. Nunca te pedí nada a cambio. Solo quería que fueras feliz. La cadena que sentiste no vino de mí. Vino de tu propia incapacidad de valorar lo que tenías hasta que lo perdiste. No voy a dejar de contar mi historia,
porque no es solo mi historia, es la historia de miles de mujeres que necesitan escuchar que está bien poner límites, que está bien decir no más. Te amé con todo mi ser durante 45 años, y ese amor era real, aunque tú no lo creas. Pero el amor sin dignidad se convierte en destrucción, y yo elegí mi dignidad. No espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo espero que algún día encuentres paz y que aprendas a amar sin usar. Adiós, Valeria. Mamá, envié la carta y bloqueé cualquier posible vía de contacto. Fue mi cierre final. Los meses siguientes fueron los más plenos de mi vida. Seguí viajando. Portugal, Grecia, Turquía. Cada país era una nueva aventura. Seguí escribiendo. Empecé un segundo libro, este sobre cómo reconstruir tu vida después de los 60. Y algo inesperado, encontré comunidad. Las mujeres que leían mi libro formaron grupos de apoyo en varias ciudades de México. Me invitaban a participar. Conocí a docenas de mujeres valientes que habían tomado la decisión de poner límites, de recuperar su dignidad, de vivir para ellas mismas. Rosa, mi comadre de siempre, me decía: Beatriz, te veo más feliz que nunca. Lo estoy. ¿No extrañas a Valeria? Extraño a la Valeria que imaginé que era, no a la que realmente fue. ¿Y no te arrepientes de nada? Pensé en esa pregunta mucho tiempo antes de responder. Me arrepiento de haber esperado tanto, de haberme perdido a mí misma en el amor por ella. Me arrepiento de no haber puesto límites desde el principio, pero no me arrepiento de haberla amado, porque ese amor me enseñó, eventualmente, a amarme a mí misma. En julio de 2025, recibí una noticia inesperada. Roberto había salido de prisión anticipadamente por buena conducta. Había cumplido solo 2 años de sus 8 años de condena. Martín me llamó, preocupado. Beatriz, quiero que sepas que salió. No sabemos dónde está ni qué planea hacer. ¿Crees que venga a buscarme? No lo sé, pero tomemos precauciones. Contraté seguridad privada para mi hacienda. Cambié todas las cerraduras. Actualicé mi testamento dejando todo a instituciones de caridad y a Martín, quien había sido más familia para mí que mi propia hija. Pero Roberto nunca vino. Según me enteré después, él y Valeria se separaron. Él la culpaba por la prisión. Ella lo culpaba por perderlo todo. El amor que se construye sobre dinero robado no sobrevive a la pobreza. Valeria, según supe por conocidos en común, estaba viviendo en un departamento pequeño, trabajando como vendedora en una tienda departamental. No sentí satisfacción al saberlo, solo una tristeza distante, como ver a un extraño sufrir, porque eso era ahora Valeria para mí, una extraña, alguien que compartía mi sangre, pero no mi vida. En octubre de 2025, mi segundo libro se publicó, Renacer después de los 60, una guía para mujeres que eligieron la dignidad. Este libro era diferente. No era solo mi historia. Era una guía práctica. Cómo poner límites, cómo manejar la culpa, cómo reconstruir tu autoestima, cómo vivir plenamente sin importar tu edad. Vendió aún mejor que el primero. Y con cada libro vendido, con cada charla dada, con cada carta recibida de una mujer diciendo, me ayudaste a encontrar mi voz, sentía que mi vida finalmente tenía el propósito que siempre busqué. No el propósito que pensé que tenía, ser madre de Valeria, sino mi verdadero propósito, ayudar a otras mujeres a no cometer mis errores, a amar sin perderse, a dar sin destruirse. El 15 de marzo de 2026, 3 años exactos después de la caja vacía, organicé un evento especial. Invité a todas las mujeres que había conocido a través de mi libro, todas las que habían escrito cartas, todas las que habían asistido a mis charlas. Rentamos un salón grande en Querétaro. Vinieron más de 200 mujeres de todo México, y cada una trajo una caja, cajas de zapatos, cajas de regalos, cajas decoradas, y todas estaban vacías. Esta caja vacía, dije frente a todas ellas, sosteniendo la caja que Valeria me había dado 3 años atrás, fue el regalo más cruel que recibí.
pero también fue el regalo más liberador, porque me obligó a ver la verdad. Me obligó a elegir entre seguir siendo víctima o convertirme en sobreviviente. Una por una, cada mujer pasó al frente y puso su caja vacía sobre una mesa. «Esta es mi caja vacía», decía cada una. «La caja de las expectativas que ya no voy a cumplir. La caja del sacrificio que ya no voy a hacer. La caja del amor que ya no me destruye». Fue catártico, hermoso, doloroso, liberador. Al final, teníamos 200 cajas vacías sobre la mesa. «Estas cajas representan lo que ya no somos», dije. «Representan el espacio vacío que dejamos cuando finalmente elegimos nuestra dignidad. Y en ese espacio vacío, ahora podemos construir vidas llenas, llenas de nosotras mismas». Todas aplaudieron. Muchas lloraron. Yo también, porque en ese momento, 3 años después del peor día de mi vida, rodeada de 200 mujeres que también habían elegido la dignidad, finalmente entendí. Valeria no me había destruido, me había liberado. Hoy, en 2026, tengo 73 años. Vivo sola en mi hacienda. Tengo caballos. Tengo un jardín hermoso que cuido personalmente. Tengo paz. Viajo 3 veces al año. Escribo todos los días. Doy charlas 2 veces al mes. Tengo amigas, mujeres extraordinarias que conocí en este camino. Tengo a Martín, que sigue siendo mi roca. Tengo comunidad. ¿Tengo a Valeria? No. ¿La extraño? Extraño la idea de lo que pudo haber sido, pero no la persona en la que se convirtió. ¿Me arrepiento? De muchas cosas, pero no de haberme elegido finalmente. Mi vida no es perfecta. Hay días en que miro fotos viejas de Valeria cuando era niña y lloro. Hay días en que me pregunto qué pude haber hecho diferente. Pero la mayoría de los días me levanto agradecida. Agradecida por tener 73 años y finalmente estar viviendo para mí. Agradecida por haber encontrado mi voz. Agradecida por las mujeres que mi historia ha ayudado. La caja vacía que Valeria me dio hace 3 años está ahora en mi estudio. La conservo, no como un recuerdo de dolor, sino como un recordatorio de que el amor verdadero nunca debe vaciarnos, un recordatorio de que la dignidad no es negociable, un recordatorio de que nunca es tarde para elegirte a ti misma. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa, quiero preguntarte algo. Primera pregunta: ¿qué harías tú si tu hijo o hija, después de años de sacrificio, te dijera que ya no te necesita? ¿Seguirías dando, esperando que algún día cambie? ¿O pondrías límites para proteger tu dignidad? Segunda pregunta: ¿crees que el amor de una madre debe ser incondicional sin importar qué? ¿O crees que incluso el amor de madre tiene el derecho y la obligación de tener límites? Tercera pregunta: si estás viviendo una situación similar a la mía, si tienes un hijo, una hija, un familiar que solo te busca cuando necesita algo, ¿qué te detiene de elegir tu dignidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, si te ayudó a ver que no estás sola, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque el mensaje más importante que quiero dejar no es que debemos dejar de amar a nuestros hijos, es que debemos aprender a amarnos a nosotras mismas primero. Es que el amor que nos destruye no es amor verdadero. Es que la dignidad no es egoísmo, es supervivencia. Recuerda esto: la caja vacía que alguien te dio no define tu valor. Lo que haces con esa caja vacía, cómo decides llenarla o dejarla ir, eso sí te define. Yo elegí llenarla con mi propia vida, con mis propios sueños, con mi propia dignidad. ¿Tú qué eliges? Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, nunca es tarde para renacer.